Please take your Bibles and open up to Ephesians chapter Por favor, 6 tomen sus this morning Biblias y as ábranla we en Efesios capítulo continue going 6, through mientras what it means to continuamos be a yendo a spirit-filled través de lo que significa ser un parent. padre lleno del Espíritu. And those who are lacking patience with me, Y esos que happy to les falta know paciencia that we'll conmigo, be moving se alegrarán on saber after que this. So this will be our third después and de final on what it means to continuaremos be a con el libro de spirit-filled Efesios. parent. Let's Ese va a begin ser by el último reading acerca de los Ephesians padres 6, llenos del verse Espíritu. 1 Así que down continuemos through leyendo en verse Efesios capítulo 4. 6, verso 1 al 4. Paul writes, "Children, Pablo escribe, obey hijos, your parents in the Lord. obedeced a vuestros, For this is obedecer en el right. Señor a vuestros padres, Honor your porque eso es father and justo. mother. This is the first Honra a tu commandment padre y a tu with madre, a que es el promise, primer mandamiento con that it may go promesa, well with you, para que te vaya and that you bien may live y long seas de in the larga land. vida en la tierra. Fathers, do not Y provoke your vosotros, children to padres, anger, no provoquéis a but vuestros bring hijos them a ira, up in the discipline sino criadlos en and disciplina y instruction of amonestación, the Lord." amonestación del Señor. In this one little verse, Paul En este gives pequeño us the verso, goal for Pablo our parenting. le da a los You are, as a padres parent, to la bring meta your de la children crianza. up Deben in criar a the sus Lord. hijos en el And he begins Señor. with a negative command. Y comienza Fathers, con un don't mandato ever, he negativo. says, do Padres, not provoke your nunca children provoquéis a to vuestros anger. hijos And the a reason he ira. begins here Y is la razón because de la if que you comienza do así es that, porque si this usted will hace become eso, a barrier. esto será una It will be carga, extremely hard to overcome in the será muy goal you're difícil de trying to superar. achieve, which is to Y la bring them meta up que usted está in tratando de the alcanzar, Lord. que es Your children criarlos will en el not be as Señor, receptive to your sus hijos discipline no serán and your receptivos a la instruction if they disciplina e are instrucción si están angry with you. And enojados so the con usted. implication is, as he Así que la begins implicación here, es that if you are doing that, que si if está you're haciendo provoking your eso, children si to estás anger, provocando a tus hijos exasperating a them in ira, some way, you need to make exasperándolo that en alguna right manera, before the Lord, make that tienes que course corregir correction, make eso that right with delante del your Señor children, change y the con tu behavior, hijo because if you don't, primero it is going cambiar ese to comportamiento, be porque si no va a or ser un become a estorbo, major stumbling block será in un your estorbo, un gran parenting. obstáculo So para that's the la negative crianza. command, which we Ese considered es a el few weeks negativo, ago. el comando negativo, el And then mandato last negativo. week we began looking at Y la semana the pasada positive comenzamos one, a ver which el really has two mandato aspects positivo, to que it. tiene dos We are to aspectos. bring our children up Debemos in criar a the nuestros hijos discipline en la disciplina and the instruction y of en the Lord. instrucción del Señor. Now, admittedly, these two Ahora, terms are similar in that they're both estos dos pointed términos in the no son same similares direction, aiming at the y same apuntan a la misma goal, to dirección, bring the child up apuntan a to la misma spiritual meta, maturity. llevar al niño a la Yet they are madurez different in that espiritual, they both pero son emphasize a different diferentes y aspect of the ambos kind of enfatizan aspectos parenting it diferentes de la takes to crianza que get se here. necesita para alcanzar We need both. a la madurez You espiritual. might So, eat necesitamos los healthy dos. and that is great, but you Puedes also comer need saludable, eso es exercise. bueno, pero You cannot necesitas have one without ejercicio. the other. In order No puedes to be tener uno sin healthy, el to be otro para mature, you need estar both, and this is the saludable. case Para ser here. maduro en el Señor, ese es el William caso aquí. Hendrickson, the commentator, sums William up these two Hendrickson, words el this way. He comentarista, says, discipline refers dice eso, esas primarily palabras. to what is Disciplina se done refiere to the principalmente a lo que child, se such le as hace al niño, rewards, como punishments, recompensa, accountability, these castigo, types of responsabilidad, ese Hence, the tipo de writer of cosas. Hebrews describes it this way. El Hebrews escritor de 12:11, for the Hebreos lo moment, escribe de esta all manera, discipline, Hebreos and he's really 12:11. describing what God is doing Es verdad to que ninguna you disciplina o seems lo que sea que painful Dios esté rather haciendo than contigo pleasant, al but presente later parece it ser yields causa the de peaceful gozo, fruit of sino de tristeza, righteousness to pero those who después da have been fruto apacible de trained by it, justicia a trained los que by en what ella han God is sido doing through ejercitados. circumstances. Ejercitados So en lo que discipline Dios is ha what estado we are to do haciendo to the en diferentes child. It is circunstancias. the rod, the reward. Entonces la disciplina es lo que hacemos con el niño, la vara, el galardón. Pero la instrucción es criarlo en la disciplina, la instrucción del Señor. Bueno, instrucción es lo que se le dice al niño, es una corrección verbal, consejo, enseñanza, exhortación. Es verbal lo que decimos. Y por supuesto, como padres decimos muchas cosas. Por cierto, la palabra instrucción que se usa aquí en Efesios 6:4 solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas es en Tito 3:10 y ahí dice así: al hombre que cause divisiones después de una, esa es nuestra palabra, una y otra amonestación, deséchalo. Y la otra ocasión en la que se menciona es en 1 de Corintios 10:11. Y aquí Pablo nos provee un buen ejemplo de
instruction or teaching, discipline de and ambos tipos de instruction. instrucción, disciplina e This is what he instrucción. writes in 1 Corinthians Esta es la manera que chapter escribe 10, en verse 1 11. Corintios 10:11. This, of course, is speaking of a time when God severely punished Habla del tiempo en que Dios Israel. castigó severamente a Here's what it Israel. says. Y esto es lo que dice. Now, these things happened Y estas to them cosas as an les example. What is that acontecieron como referring to? ejemplo. A certain kind ¿A of qué se refiere eso? discipline, obviously, which Es una served to disciplina, provide a obviamente, que corrective sirve para warning proveer to the una rest of advertencia Israel. correctiva al But resto they de were Israel. written down for Y our están escritas, continúa instruction. diciendo These Pablo, things para are written amonestaros. down, so Estas that you cosas se might escribieron take them as a verbal para que las warning. And so here tengan we como have una the advertencia discipline verbal. Ahí part tenemos of la it and also disciplina, the verbal la part parte of it, and both of disciplinaria them y are la parte coming together in order instruccional. to point us Y las in dos the se right unen direction, para which is apuntarnos a spiritual la dirección correcta, maturity. que es la madurez This is espiritual. basically Ephesians 6:4. Eso es Sometimes específicamente lo que dice God Efesios teaches 6, us 1 al and 4. disciplines A us veces Dios nos through things disciplina like trials. But other con cosas como times, pruebas, He teaches pero us otras and disciplines veces us and trains nos us disciplina, through instruye His y word, nos entrena a through través de su instruction. palabra, a And I través don't de know la about instrucción. you, but No sé I usted, have needed both. pero yo necesito ambos. I can read His word and understand His Puedo word, leer su palabra y yet entender su sometimes palabra, it takes pero a trial, a some veces discipline, se God putting necesita me in a de una situation prueba, before I de finally una do situación it, para que finalmente pueda ponerla por obra o entenderla, or begin to depend upon Him so that o comenzar a I depender de might. Él I don't always para want hacerlo. both. Discipline, No siempre seems quiero painful, ambos. La but this is disciplina what we a veces es need. dolorosa, pero es lo que And of course, God necesitamos. gives both Y kinds por of supuesto, Dios da instruction to His children a because ambos He tipos de loves instrucción them. a sus hijos porque Hebrews los ama. 12:6, for the Hebreos discipline, 12:6 dice, porque la the Lord disciplina, disciplines the one He porque el loves, and Señor He al que ama chastises every disciplina son y whom azota He a todo el que recibe por hijo. receives. And this is because God is Y eso es aimed porque in a Dios certain direction. He está is after apuntando a una our dirección. spiritual maturity, Él está detrás de Christ nuestra conformity in our madurez lives. And so, as a espiritual, quiere loving conformar Father, He nuestras will vidas y como un use Padre both amoroso aspects in order usa to ambos get us aspectos there. He's para committed to our llevarnos a esa sanctification. meta, a esa So sometimes santificación. God gets our attention So, a through veces something Dios like a nos trial, hace other algo para times llamar through His nuestra word. And atención so it como ought to una be prueba with y otras veces a our través de su palabra. parenting. Loving Así es parents nuestra train and teach crianza. through rewards, punishment, accountability, and Los loving padres amorosos parents train entrenan y and enseñan teach mediante through castigo y verbal recompensa, y los instruction, padres amorosos proof, entrenan y enseñan admonishment, mediante all instrucción of y that. verbal All of y that reprensión. comes together to say Todo eso sometimes se it's what we une do, other times it's what we say. para decir, And a both of veces these es lo que things need to be hacemos y a veces es lo que consistently decimos. Y pointed esto tiene que in ser the same consistentemente direction. And apuntando so a una last dirección week we went correcta. over the first La semana aspect pasada of this, repasamos the el primer discipline, aspecto de the esto, la what we disciplina, do. de lo que And this hacemos. morning we're going to move on to Esta the second mañana aspect, vamos a that is terminar the cubriendo instruction, el segundo what we aspecto, que es la say. instrucción, lo que And so going decimos. back to what Así this que volviendo means, a we need to nuestra first palabra de consider what is instrucción, he after with instruction? What does this literally mean? And it's ¿qué interesting in the significa Greek, it eso? literally Y means es to interesante place porque something literalmente in en el one's mind. griego We are significa to poner algo en la place mente de alguien. God's truth in the mind of our Ponemos la children palabra by de way Dios of en la mente de nuestros constant hijos verbal de una instruction. manera verbal So as soon as we constante. say Es una that, instrucción verbal the constante. next obvious question to any parent that is Entonces la idea se listening trata de is, eso. what are we to place in their mind? What exactly Entonces are es we obvio to lo que es la emphasize? pregunta que What are we surge de esto. wanting ¿Qué le estamos their enseñando minds to exactamente? grab a ¿Qué hold estamos of tratando de and colocar en meditate sus on mentes? so ¿Qué that it queremos que directs sus their mentes steps? tengan? What are we to ¿Qué emphasize? queremos que se apodere de sus That's what mentes? we're going to be looking at. Y eso es lo que vamos a estar mirando Now, I hoy. want to pause and say something very Quiero hacer una quickly because I pausa y realize decir some algo of muy you rápido porque maybe from the very beginning have checked quizás out algunos de ustedes because you're thinking, I'm not a parent, hayan dicho, I yo no don't soy have padre, kids, no tengo and niños, therefore this sermon obviously isn't y ese for sermón me. entonces no es para mí. And yet, one idea I want to put before you is Pero that una idea good que quiero poner parenting delante de ustedes es is que really a la lot buena like good crianza discipleship. es And good muy discipleship parecido is a lot a like un buen good discipulado. parenting. Y un And I buen want you to know discipulado how es often Paul muy parecido relates to a those una he buena is crianza. discipling as a parent.
Turn with me to 1 Corinthians 4:14. Nosotros discipulamos como padres. Vaya a 1 Corintios 4:14 conmigo. Queremos ser padres fieles y discipular. 1 Corintios 4:14. Pablo escribe, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Por supuesto, no eran sus hijos, no eran hijos de Pablo, pero le estaba escribiendo como hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, que es lo que un padre desearía para sus hijos. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas iglesias. Esto es como Pablo se relacionaba. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a la madurez espiritual de ellos. Filemón, verso 10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día del Señor. Fui como un padre para ustedes. Los amonesté, los corregí, los enseñé. Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O puede ir ahí, 1 Tesalonicenses 2, verso 7. Pablo otra vez tomando la vestimenta de padre, o al menos en ese sentido. 1 Tesalonicenses 2:7. How he interacted amongst the Thessalonians. But we, he said, were gentle among you. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Le está comunicando a ellos su amor, su verdadero cuidado hacia ellos. No estaba solamente ocupando un puesto o buscando información por aquí y por allá. No, Él los amaba. Y el verso 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, tengas hijos o no, los principios que estaremos estudiando hoy deben ser aplicados mientras nos amonestamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos, nos discipulamos unos a otros. Si quieres ser efectivo y toma actitudes similares de un padre o una madre con sus hijos, discipular es como un buen padre. No exactamente, por supuesto, pero el amor, el cuidado, las metas son muy similares. Con eso en mente, ahora necesitamos continuar con lo que es instruir, la instrucción. Deuteronomio 6, por favor, si puede ir ahí, no hay mejor fundamento que este para hablar de la instrucción. Como sabrá, esto es Moisés instruyendo a Israel que estaría a punto de pasar a tomar posesión de la tierra prometida. Y estos serían los principios que deberían implementar, deberían enseñar a sus hijos. Y lo que vamos a ver son tres conceptos que cada buen padre debe buscar hacer para poner en la mente de sus hijos. Y el primero es este. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a creer en Dios. Enseña a tu hijo a creer en Dios. Eso viene de Deuteronomio 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yahweh es uno. Eso viene a nosotros como el Shema, que es la primera palabra en hebreo. Oye, Shema. Esencialmente lo que es eso es una declaración de monoteísmo. Solamente hay
un Dios. Pero también esta unidad no necesariamente sea singular, pero unidad como en un esposo y esposa es el mismo concepto en Génesis 2:24. Por eso fue un verso consistente con monoteísmo, pero no excluye el concepto de la Trinidad. Hablamos del único verdadero Dios. Como padres, es un concepto simple. Debemos afirmar con nuestros hijos frecuentemente la existencia del único y verdadero Dios. Como padre, usted afirma cada vez que puede que el Dios de la Biblia es el único Dios, el Dios verdadero. Y sí, en este mundo quizás se presenta como uno entre muchos pequeños dioses, pero en realidad es el único Dios. Él merece ser adorado y temido. Él no tiene rival. Pero como dice Josué 24:15, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Yahweh. Básicamente la pregunta es, ¿estás promoviendo la prioridad de Dios en tu hogar? ¿Estás viviendo de tal manera que ellos sepan que papá y mamá creen 100% en la existencia de Dios, que no hay otro Dios? Ellos saben que usted lo adora, o creen que adoras algo más como tu carrera, tus deportes o otra cosa. Les enseñas que todos los demás dioses son dioses falsos. Les enseñas acerca de Dios, de sus atributos, su poder, su amor, su misericordia, su omnisciencia. Cuando te escuchan orar, te oyen hacer los movimientos, o saben que papá y mamá realmente están en el trono de la gracia, que ellos creen en aquel a quien le oran. Recuerdo que hace algunos años leí la autobiografía de John Paton, el famoso misionero de los caníbales de las Islas Nuevas Hébridas, y me quedé impresionado por el impacto que las oraciones de su padre tuvieron en él cuando era niño. Eso es lo que le escribe. Aunque todo lo demás en mi temprana religión fue borrado de mi memoria por alguna catástrofe impensable, borrado de mi comprensión, mi alma regresaba a aquellas primeras escenas. Cuando mi padre cerraba él mismo una vez más en ese armario del santuario, entonces escucharía los ecos de sus clamores a Dios. Yo sé que Dios existe. Nunca podré explicar cuánto me impresionaron las oraciones de mi padre durante mi juventud, ni ningún extraño podía entenderlo. Cuando él de rodillas y todos nosotros arrodillados a su alrededor en el altar familiar, derramamos toda nuestra alma en lágrimas por la conversión del mundo pagano al servicio de Jesús y por cada necesidad personal y doméstica. Fue entonces cuando todos nos sentimos como en la presencia del Salvador vivo. Y fue a través de eso que llegamos a conocer y amar al Dios de mi Padre, el único Dios verdadero, como nuestro divino amigo. Padre, eso debe quedarse en nuestras mentes. Un padre como ese enseñó mucho acerca de Dios a sus hijos. Pero lo más que este hombre recordó de sus padres fueron sus oraciones. A veces enseñas cuando ni siquiera estás enseñando. Por eso nuestro corazón debe estar bien delante de Dios. Deuteronomio 6:4, oh Israel, Jehová nuestro Dios. Y nosotros debemos decir, escuchen hijos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que tus hijos escuchan en tus palabras y oraciones?
¿Qué es lo que ven en las acciones y en la forma en que te conduces? Eso es lo que deben escuchar, que amamos y creemos en el único Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres que tus hijos vayan cerca de Dios? Bueno, eso es un requisito. Ellos deben creer en Él. Deben conocer que Él existe. Esta manera es como le agradarán. Comienza aquí. Es una declaración simple pero profunda. El que viene a Dios debe creer que Él es. Padres, al buscar acercar a nuestros hijos a Dios, debemos recordar esta simple verdad, que Él es. Por eso le enseñamos exactamente quién es Él, quién se ha revelado Él. Ser. No es bueno que crean en un Dios. Ellos deben conocer en Dios como Él se ha revelado. Y obviamente Él se ha revelado en las Escrituras. Esa es la manera es como Él se ha revelado. Perfecto, verdadero, es un Dios de luz, no hay tinieblas en Él. Él es el creador, Él es soberano, Él es poderoso. Antes de todo, después de todo, es omnisciente, omnipresente. Él es Dios y Él es bueno. Siempre que nos acerquemos a Él, debemos creer que Él existe y que es bueno, que recompensa a los que le buscan. Salmo 119, verso 68 de la semana pasada. Eres bueno y haces bien. Debemos creer esas verdades acerca de Él. Debemos afirmarlas constantemente. ¿Quién Dios es? Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Ese es el punto de partida. En nuestra crianza o discipulado, afirmamos constantemente esta verdad. El Señor es nuestro Dios. Él es uno. No hay otro. Bueno, eso es lo que le enseñamos primero. Creer en Dios, el Dios de la Biblia. Segundo, debemos enseñarles a amar a Dios. Incluso los demonios creen y tiemblan. Ellos deben conocer a Dios, conocer los hechos de Dios. Y en ese sentido están al mismo nivel que un demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Pero vamos buscando que sus corazones amen a Dios. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No solo en tu mente, pero en tu mente, en tu alma. Debes enseñarles a amar a Dios completamente y sinceramente, con todo el corazón y genuinamente. No es suficiente que el pueblo de Dios simplemente pase por ciertos movimientos de su vida. Deben amarle verdaderamente y dedicarle toda su vida. Así que mientras vivimos nuestras vidas, lo que ellos tienen que ver es que papá y mamá aman a Dios. Ellos desean estar con Dios. Le aman. Y no solo lo aman, pero más que cualquier otra cosa, cualquier otra persona, con toda corazón, fuerza, alma y mente. ¿Qué significa eso? Con toda tu persona, toda tu vida está devota a Dios. Ámale con todo lo que tienes. Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Citando aquí Deuteronomio, ese es el primero y grande mandamiento. No solo debes enseñar a conocer a Dios, sino también enséñeles que deben amar a Dios. Si usted quiere que sus hijos caminen con Dios,
deben amarlo. There are too many things for their Hay heart to go muchas after. cosas en If sus they do not corazones, love que him, sus regardless of corazones what they pueden may ir tras. know about him, even if they know he is the one true God, if they do not love Incluso him, si they will conocen not que walk with him. Dios, incluso si conocen a Dios y no Those who lo love, aman, you no walk irán with. tras Dios. And if they don't Usted see camina you con doing aquellos que this, usted what they ama. will see is Y a si no lo ven religion a and usted not a haciendo esto, relationship. lo que verán será una religión y no una relación. We teach them that we go to church not because we have to. Le it's a enseñamos que vayan a la iglesia requirement. no porque You can tenemos take o it to a es su verse in requisito. Hebrews. You teach them that we go to church because we love God. We desire Tienes que to go enseñarles que and vamos a worship la Him. iglesia porque amamos a why we Dios y read deseamos His adorarle. Por This eso is es que why leemos we su obey palabra. Him. Por eso es que le Jesus said, obedecemos. "If you love me, Jesús you le will dijo, si usted me obey ama, You will keep usted me my obedecerá, commandments." guardará mis We teach them mandamientos. this by the way you fill your time. Enséñale esto takes up todo your time? momento. Throughout the toma week, su yes, maybe tiempo? you go to church on Sunday, but the rest of the week, Usted va a la iglesia el domingo, pero el the resto de way la you're iglesia, prioritizing your time, does it la show manera en your que devotion to God? prioriza love su for Him? tiempo muestra que Teach Dios them es the importance of prioridad loving para God usted y with que all le that you ama. have. Debes Why does this amarle matter? con todo lo que usted tiene, con todo lo que Because somos. ¿Por qué if eso you're not importa? teaching him this, Porque si no le estás enseñando eso even a if sus they know about hijos, God, in the end, it will incluso matter for si nothing. conocen a Dios, no 1 servirá de Corinthians nada. 13. Primera de To a Corintios divided 13. church, verse 1. A una If iglesia I speak dividida, in the Pablo le tongues of men and escribe, angels, but si I yo have hablase not lenguas love, humanas y angélicas y no I'm tengo a amor, noisy gong and vengo a clanging ser como cymbal. metal que If I resuena have prophetic powers o and címbalo understand que all retiñe, y si mysteries and tuviera all profecía knowledge, y and entendiese if I todos los have misterios all y toda faith as ciencia to y remove tuviese toda la mountains, but fe de have tal not manera que love, I am trasladase nothing. los montes y If no I tengo give away amor, all that I nada soy. have, and if I deliver up my Y si body to be repartiese todos burned, mis but bienes have para not dar love, de comer a los I pobres y gain entregase mi cuerpo nothing. para ser quemado, no If you tengo just amor, de take nada me what sirve. Paul is saying he could do Si here, toma lo que Pablo and está you diciendo put aquí that on a child, that's what they y se lo become. pones a That's un like the niño, ultimate child. But what Paul is saying is, if they don't love God, Pablo lo you've que dice just aquí es que si created a no noisy aman gong. a That's it. Dios, estás A clanging creando cymbal. a un fuerte Life tonto, that will be here for a básicamente. little while and will be gone. Estará aquí por un Will tiempo, matter for pero nothing. luego se irá. No habrá They importado. need to know the absolute importance of Ellos loving necesitan God with entender all la of your heart. absoluta importancia de amar a Dios con Later todo in the su same letter, corazón. Paul stated, En la 1 misma Corinthians letra, 16, carta, más 22, if adelante, anyone Pablo has no escribe en love 1 for the Corintios Lord, 16, 22, el let que him no be amare al Señor cursed. Jesucristo, sea You anatema, want sea to curse your maldito. kids, teach them or motivate Quiere them to maldecir a obey sus God, hijos, outward morality enséñelos without o sincere motívelos a love. obedecer a Dios sin un amor sincero. 1 John 5, 2, by this we Primera know de that we Juan love the 5, children 2 y of God 3. when we En love esto conocemos que God amamos a and los hijos de obey Dios cuando His amamos a Dios y commandments. guardamos sus mandamientos. Ephesians 6:24. Efesios 6, 24. Grace be with all who La love gracia our sea con Lord todos los Jesus que aman a Christ nuestro Señor with a love Jesucristo con amor incorruptible. inalterable. That's the kind of love we're aiming at. Ese es el tipo de amor que estamos Not a buscando. perfect love. No un amor Our love is perfecto. not perfect for God. Nuestro amor no es perfecto para But we want Dios, an incorruptible love. pero queremos un amor Because there are incorruptible. all kinds of things seeking Porque hay to muchas corrupt it. clases de cosas And que one day buscan they will go corromperlo. out and they will meet with Pero un those día other things that los would seek to niños corrupt it. irán They fuera have y to verán have an esas cosas que incorruptible quieren love. corruptir el corazón. Por eso Love that deben will tener un not amor incorruptible, divorce Jesus un Christ. amor que no se divorciará de A Cristo. lot in the world will try, but it Muchas will not cosas en el mundo succeed if they tratarán, pero truly love. no lo lograrán si realmente You aman shall a love the Dios. Lord your God with all of your heart, with all of your Amarás a Jehová tu soul, Dios con todo tu and with corazón, con all toda tu of alma y your con might. Teach todas them to believe tus in God. fuerzas. Enséñales a Teach them creer to en love Dios God. y enséñales a And amar a now, Dios. as we continue, Ahora, mientras thirdly, continuamos, to live for God. el tercer punto, Not enséñales only a believe in vivir God, not para only Dios. love No God, solo but as creer en we've already Dios, no solo mentioned, amar a that Dios, love and belief must pero como translate hemos into mencionado, creer y obedience, amar debe to living for Him. traducirse en Verse vivir 7 para begins, Dios. you shall teach them Verso 7, diligently y to your diligentemente children. las Teach enseñarás these a things, tus teach hijos. God's word, Enseñar a esas diligent manner cosas to de una your manera children. diligente a sus hijos. Which is just a word which means to sharpen. Eso es una palabra que Literally, significa it reads, you shall literalmente afilar. intensely
Literalmente dice, afilarás intensamente a tus hijos. Un imagen verbal de esto es, debes tomar a tus hijos como si fueran un bloque de madera y luego diligentemente e intensamente tallarlos y moldearlos en la forma que Dios quiere que tengan. Y la forma en que lo haces es a través de constante instrucción. Y mire cómo el verso continúa. Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Instrucción constante. Y Moisés no está prescribiendo aquí que cada padre debe estar durante el día enseñando a sus hijos formalmente. Es esta hora, por favor, siéntense, abran sus Biblias. No es lo que está hablando aquí. La palabra hablar aquí, hay una palabra que se utiliza para una instrucción formal, una enseñanza formal. Pero esta palabra aquí, hablar, es simplemente hablar. Es una conversación natural, lo que asume una relación. Y eso es una relación constante. ¿Cuándo esta conversación sucede? Él nos dice, bueno, cuando te sientes, debes estar hablando de Dios y su palabra. Cuando camines, debes estar hablando de Dios y su palabra. Cuando te acuestas en la noche, habla de ellos, a ellos de Dios y su palabra. Cuando te levantes, háblale a ellos acerca de Dios y su palabra. Durante el día, mañana, tarde y noche, en la casa y fuera de la casa, hablando acerca de Dios. Muy similar como Pablo le habló a Timoteo, que predique la palabra cuando, en tiempo y fuera de tiempo. Solamente hay dos tiempos, dentro y fuera, esencialmente lo que está diciendo en todo tiempo. Y lo que Moisés dice es exactamente lo mismo, en todo tiempo, lo que hace sentido, porque si Dios es el único Dios verdadero, y si debemos amarle con todo nuestro corazón, alma, mente, cuerpo, todo lo que tenemos, ¿por qué no hablar de Él y adorarle todo el día? Todo el tiempo. Todo eso viene junto para recordarnos que enseñar a nuestros hijos debe ir más allá de traerlos a la iglesia o incluso que el tiempo en la Biblia familiar. Es todo el tiempo. ¿Cómo se ve esto? Como padre, se ve de esta manera. Buscar oportunidades para enseñar constantemente. Cuando está en la tienda y escucha una canción de amor, le puedes preguntar, ¿ese es el verdadero sentido del amor? Suena bien, pero algo no está bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Cuando venimos de la iglesia a la casa, si ellos están cantando una alabanza, no solo deje cantarlo, pregúntele qué significa eso. Grande es su fidelidad. ¿Cómo vemos a Dios ser fieles a nosotros? ¿Cómo has visto a Dios ser fiel a ti? Cuando tu niño viene de la escuela y te cuenta acerca de una situación que ocurrió en la escuela, tomas el tiempo de sentarte para explicarle cómo Dios pide que ellos respondan o para corregirlos. Cuando ven una película, hablas a través de la película y les dice, ¿eso no está bien? Les muestras esas cosas. Cuando te sientas afuera, tomas un tiempo para contemplar la creación de Dios y les recuerdas, nuestro Dios creó esto. Nuestro Dios se sienta en el cielo, arriba. Te creó a ti y a mí. Hay muchas oportunidades durante todo el día. Y eso es lo que Moisés está tratando de enseñarles al pueblo. Una instrucción constante. Y la raíz de esta palabra tiene la idea de repetir. Repetir una y otra vez. Cuando comencé a trabajar en la universidad, conseguí un trabajo en México, nunca había trabajado en las mesas antes. Estábamos teniendo una conversación y le preguntaba cómo él tuvo el trabajo para mí
y le dije que estaba bien nervioso. And so we get there, and this was Y how the cuando training llegamos ahí, happened. First, you el followed entrenamiento fue around así. a Bueno, waiter who primero had been doing it for many years. As you're following ves them a alguien around, they're que lo ha hecho teaching por you. mucho They're telling you, tiempo. this is why I do this, this is why I do this. Ellos te And you're explican, asking eso them es porque questions. Hey, hago why esto, did you do it esa like es la this? razón por How la que should hago I eso do it? otro. How do you respond when someone Y is debes hacer angry preguntas. or upset? ¿Cómo hago esto? And then ¿Cómo respondo eventually cuando what's alguien gonna está happen, it's gonna enojado o flip. algo? And Y now usualmente you're lo que going to está go pasando around es que waiting tables, se and torna. they're going Luego to usted va a la watch mesa you. y ellos te And verán they're a going to ti ask you questions. Hey, y why te did harán you do it preguntas a like ti. that? ¿Por qué lo Or they're hiciste going de to esa encourage, manera? hey, that was good. Or, you know Ellos what, te the next animarán, time eso I es would do bueno. that. O Or te then you're going dirán, to ask en them la próxima questions vez yo too. haría Hey, in esto, that o usted le situation, haría did I handle that rightly? And they're preguntas a ellos constantly repeating the same things diciéndole, over and ¿hice over esto again bien o until no? Y eventually mientras se repite eso you're on your own. constantemente, instrucción, This pregunta, is instrucción, essentially usted lo very podrá similar hacer to luego por su parenting. cuenta y esto es Early esencialmente on, muy we're watching parecido them. a They're criar. watching us. And we're teaching Nosotros them. los But velamos as a they ellos y grow ellos nos velan a older, they're going nosotros, to begin to do some things on pero their mientras own. vayan And we're creciendo, ellos seeking van a to hacer cosas watch por su them in a certain cuenta sense and ask y questions tenemos of que them. Why? Because we're velarlos y hacerle preparing them preguntas. to ¿Por qué? go Porque out los estamos as preparando para believers and irse como lovers of creyentes God who have y hidden amadores God's de word in Dios, their hearts so that they que would tienen la live in palabra de Dios such en a sus way that is corazones para pleasing que to camine de Him. tal manera que sea agradable a Dios, Repeating the constantemente same truths repitiendo over and las mismas over verdades again. una y otra John vez. Wooden, the famous UCLA basketball coach, once stated, the John 8 Wooden, laws of un learning famoso are entrenador explanation, de baloncesto, una vez dijo, las 8 leyes de aprendizaje son explicación, demostración, imitación, repetición, 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 repetición. over and over again. Una y otra This vez. is the idea behind Y verse esa es 7. la idea detrás del verso 7 en Constantly Deuteronomio teaching 6. them about God Constantemente and His enseñarle word las mismas until it ideas clicks. de Dios hasta que hagan And clic really also en sus verse mentes y 8, look at what it corazones. says. You shall También en el bind verso them, 8 dice, God's y las word, atarás, as a sign on la your palabra de hand, Dios, como una and they shall señal en be tu as mano y frontlets estarán between como your frontales en tus ojos. The hands are what we use to do things. So Nuestras the manos idea here would son seem lo que to usamos be usualmente that we are to para let hacer las God's cosas. word order Así que la idea our aquí actions. parecería This que is what debemos informs dejar why we do que what las we do palabras and de what we Dios do what we do. ordenen nuestras acciones. And then also ¿Por qué as hacemos lo que frontlets hacemos? between your eyes. Y Now, frontales en nuestros ojos. Israelites took this Los israelitas literally, debían, and they tied bueno, phylacteries, tomaron little esto, boxes mejor containing dicho, these verses to literalmente their foreheads. But of ponían course, algunos that's not versos en the una point. cajita y se lo The amarraban point en is sus that God's word was cabezas. to be su constantly mano, on pero our no. minds. Eso lo que Constant significa es que la meditation. palabra de Dios debe Psalm estar 1:2, his delight is in the constantemente en law of the nuestra Lord, and mente. on his law he meditates day and night. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no You're anduvo en consejo de teaching los malos, Take sino God's en word el camino de with them pecadores, constantly, 'cause you're not gonna sino be que with la them ley everywhere. de Jehová medita de día y de Meditate and noche. thinking on it. You're not Debemos just reading the meditar, word, no but you're solamente leer asking la palabra de questions. Dios, How does this debemos apply to this preguntar situation? al 'Cause I texto don't know if cómo you've puedo noticed, aplicar but eso en una there's not a situación, pero verse for no sé si every lo has single notado, situation. pero no hay un Which verso means para God todas las expects situaciones, us to apply it por lo que rightly, Dios to know it, to think upon it. Joshua espera 1:8, que this nosotros book lo of the law apliquemos shall not correctamente. depart from your mouth, Josué but you 1:8, shall nunca se meditate on it apartará de tu day boca este and libro de la night, ley, sino que de as día y de noche frontlets meditarás between en your él, eyes, so that you para may que be guardes y hagas careful to do conforme according a to all todo that is lo written que en él está in it. escrito, como frontales en tus Meditate ojos, on como dice en God's law, Deuteronomio. so that we Meditamos en la do ley de Dios God's para law. cumplir la ley de Dios. And then finally, verse 9. Y finalmente el You verso shall write 9 them on the dice, las doorposts of your escribirás house en los postes de and tu on casa your gates. y en tus puertas. Basically, a verse that communicates that God's word is not only to be the Este verso dominating comunica que la influence palabra de Dios of no our solo debe homes, the ser doorposts of our influencia house, but dominante en su also vida as hogareña, we go out in sino que social también activity, debe in ser la our influencia workplace, wherever it dominante is en we su vida are, on social our y en su gates, we're trabajo. taking God's word. Cuando It is the salimos dominating de las influence in puertas, every debemos llevar area la palabra of de our Dios, debe ser influyente en lives. cada área de nuestra vida. What's the goal of all of this? ¿Cuál es la meta de todo esto? 3 purposes that Moses gives us. 3 propósitos que nos da Deuteronomy Moisés. 6:1. Deuteronomio Now 6:1. this is the commandment, the statutes, and the rules that the Lord Este es your el God esos son los commanded me to mandamientos, teach you, estatutos y decretos que Jehová Here's why nuestro I'm Dios teaching you mandó this, que os that enseñara. you Esa es la may razón por la do que les them in enseño, the land para que los pongáis that you are por going over obra to en la possess with tierra a full la cual obedient pasáis living. vosotros
para tomarla. ¿Cuál es la meta? Vivir obedientemente, que obedezcamos la palabra de Dios. Y verso 2, otra meta o propósito, para que temas a Jehová tu Dios. Quizás en este momento te temen a ti como padre, cuando crezcas quizás no, pero aun cuando crezcan deben temer y amar a Dios. Usted y sus hijos y los hijos de sus hijos, pasarlo de generación a generación, guardando todos los mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, para que los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Temer a Dios de toda la vida. Y tercero, Deuteronomio 6:3, oye Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien contigo. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Cuál es el otro propósito? Bendición prometida. Cuando usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted ama a Dios, quizás no sean bendiciones materiales o financieras, pero ciertamente seremos bendecidos. Y por supuesto, eso es lo que dice Pablo en Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Nada de esto sucede fuera del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y esas son oraciones constantes por nuestros hijos, para que conozcan a Cristo, para que vengan a Él. Cambio en el comportamiento ocurre solamente después de conocer a Cristo. Oramos y ponemos delante de ellos su necesidad por Cristo. Debemos ser como esos padres en el tiempo de Jesús que traían a sus hijos a Jesús para que los sanara. Hemos pasado a ellos una enfermedad incurable y debemos pedirle al Señor que los cure. Esa enfermedad del pecado, solo Cristo puede hacer eso. Hijos, mientras vamos cerrando, déjenme decirles esto. Le hablamos a sus padres, pero ustedes entienden lo que Dios está diciendo aquí es que si usted escucha a ellos, y especialmente los padres que les aman lo suficiente para enseñarle acerca de Dios y Cristo y su palabra, si les escuchas, porque esto solo ocurre si ustedes escuchan, hay una bendición extrema para usted. Pero si no, vaya y lea el libro de Proverbios, habrá gran dolor. Porque una vida sin Dios es una vida sin propósito, sin sentido. Y será una vida llena de consecuencias. No hay otra manera de venir a Cristo. Y para los padres debemos criar a nuestros hijos de una manera que conozcan a Dios y lo amen. Pero hijos, vengan al Señor, escuche los que sus padres le dicen acerca de la palabra de Dios. Oren conmigo, Padre. Le agradecemos por nuestros hijos. Y oramos por los hijos de esta iglesia. Que mientras la palabra de Dios está abierta, que ellos escuchen. Que abra sus corazones y sus mentes. Que los haga sensibles a lo que usted dice. Que ellos tengan corazones quebrantados. Que el pecado les moleste. Que entiendan su culpa delante de usted. Pero más importante, que entiendan que esa culpa se puede resolver, se puede perdonar a través del perfecto sacrificio de Cristo. Y mientras miran alrededor a sus prójimos que quizás pueden estar caminando en cualquier dirección,
Que usted le dé la sabiduría para que entienda que son caminos que llevan a la muerte y la sabiduría para entender que solamente hay un camino que lleva a Cristo. Y ese es el camino de seguir a Cristo. Ayúdenos a como padres no ser obstáculos para ellos, sino que le enseñemos, constantemente poniendo delante de ellos, Señor, su palabra, aprovechando toda oportunidad para enseñarle su palabra, quién es usted, para enseñarle quién es Cristo. Gracias, Padre. Oramos esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.